Hola amiga, amigue, amigo, bienvenido a tu programa LGBTI, mitos y verdades. Yo soy Gabo Dávila y este es un programa de RG Medios, el canal que impulsa. El día de hoy tenemos un programa muy interesante ya que vamos a hablar un poco acerca de la salud mental en la comunidad LGBTI. ¿Es fácil ser gay? ¿Es fácil salir del closet? ¿Qué consecuencias tiene justamente el salir del closet ante la sociedad? Y para eso tengo un gran invitado el día de hoy que es Paco Villagrana. Nos va a acompañar justamente para poder platicar con él acerca de diferentes temas, más que nada enfocado en la salud mental. Y recuerda, si tienes un producto, marca o servicio, comunícate a los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla. Sin más preámbulos, comenzamos. Aquí fue donde descubrí lo que me apasiona. Donde los profes te explican, te apoyan y creen en ti. Con apenas con movimientos, con retos y con grandes amigos. Donde estudiar se vuelve algo emocionante. Donde te enseñan a pensar, A crear. e ir más allá. Aquí no solo venimos a estudiar. Venimos a vivir. Porque ser de Colegio México es ser parte de algo grande. Yo soy Colegio México. Paquete para Roseñardo. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. Conoce Barras de Axis, una técnica que cambiará tu vida. Vive la experiencia de dar y recibir esta transformación. Conviértete en terapeuta. Convive con una vibrante comunidad. Cambia tu realidad al mismo tiempo que ayudas a muchos más. ¿Estás listo para expandir tu vida? Te estamos esperando. Solo faltas tú. Próximamente en tu ciudad. Estamos de regreso, amiga, amigo, amigue. Como les comentaba justamente antes de ir al corte comercial, está un invitado de honor el día de hoy. Francisco Villagrana, ¿cómo estás, Paquito? Bienvenido. Pues aquí sintiendo una cosa extraña, ¿no? De pasar de qué? conductor a invitado es otra cosa. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero empecé de invitado en este canal, así que algo tenía que pasar. Así es. Amigos, Paquito es psicólogo. Soy psicólogo, sí, me he formado también como capacitador, estoy certificado como capacitador profesional, además de que, vaya, he trabajado en muchísimos lugares y esta parte de trabajar con personas de la comunidad ha sido que a lo largo de mi historia curricular ha pasado algunas veces. Ok, perfecto. Entonces tienes experiencia justamente como en esta parte de tratar. ¿Tienes algún rango de edad que trates? Mira, yo cuando trabajo con personas, sobre todo cuando se hacen intervenciones, hasta las más simples, como una intervención psicoeducativa, siempre trato de trabajar con mayores de edad, ¿no? Okay. Esa es como mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre he considerado que las personas que son menores de edad requieren de una atención mucho más especializada y una formación mucho más compleja. Ok, qué interesante, porque justamente sabemos que hoy en día las infancias justamente ya no sabemos, o sea,
de repente es un tema muy común escuchar que las infancias llaman al psicólogo, ¿no? Ok. Por temas que de repente a veces traen los papás, esta generación de padres justamente que estamos entre los 30, bueno, yo no soy papá, que están entre los 30 y demás, pero vaya, es una generación de papás específicamente con algo muy abierto, o no sé, ¿tú cómo lo percibes desde tu punto de vista? Yo creo que más o menos a partir de los 80 se empezó a hablar de la psicología como un camino o una respuesta a los problemas de salud mental. Partiendo de esa lógica, nos tomó cerca de 30 años empezar a entender que los métodos psicoterapéuticos aprobados por la ciencia sí resolvían esos problemas de salud mental. Y venimos de unos 20 años de este inicio de la primavera de la psicología, donde ya existen generaciones que entienden que la salud mental es algo que se trabaja, es algo que se busca, es algo que se gestiona a través de profesionales. Ya cada vez existe menos esta óptica que había a lo mejor cuando yo era estudiante de la prepa de el que va al psicólogo es porque está loco y porque ya no tiene opciones en la vida. No, ya eso se ha ido transformando gracias a los resultados y el trabajo con la disciplina psicológica y por la propia maduración de esa ciencia. La psicología es muy joven, entonces apenas está madurando y en ese proceso de maduración está haciendo que lo resuelvan. Ahora, ya antes existían métodos de resolución de problemáticas, pero los métodos de resolución de problemáticas se recargaban de otras cosas que hoy en día a lo mejor ya no son tan útiles ni tan correctas o se han debilitado. Por ejemplo, antes la manera menos correcta de resolverlo era que se recargaban en temas como el alcohol, en consumo de bebidas, en juego, en este tipo de actividades que los estimulaban y los distraían de sus problemas de salud mental. No es que la depresión y estas cosas no existieran, pero pues ¿cuántos tenemos tíos, abuelos, primos, padres alcohólicos que lo resolvían a través del alcohol? O sea, esa era la manera en la que se resolvían antes las cosas. La otra manera que tenían de resolverlo era con redes de apoyos establecidas. Y las redes de apoyo que existían antes eran mucho más sólidas. La figura de la familia como institución hace muchos años era mucho más sólida porque privilegiaba la unificación incluso en contra del daño, de lastimar, etcétera. Por eso a muchos de esta generación ya les cuesta trabajo pensar que la familia está sobre todas las cosas porque a veces no está sobre ciertas circunstancias. Claro, y justamente, qué padre que comentas esto. Pienso que la evolución justamente en cuanto a la psicología hoy en día ha dado pasos agigantados, a pesar de que es algo relativamente joven. Por ejemplo, escuchamos mucho de salud mental, ¿no? En los últimos 5, 6, 10 años, más o menos, salud mental. Y estamos muy enfocados en la salud mental y demás. Pero a ver, yo honestamente no tengo el conocimiento de qué es salud mental. O sea, ¿qué nos referimos cuando hablamos de salud mental? ¿De estar contento, feliz todo el tiempo o qué? Bueno, cuando hablamos de salud mental, tenemos que hablar de salud en general. Una de las cosas que hace algún tiempo tuve la oportunidad de escuchar también en una conferencia es entender la salud como se entiende actualmente, contemporáneamente, es integral. Okay. La salud implica que tu cuerpo esté bien, que funcione correctamente, pero que tu mente también esté alineada. Antes se entendía salud como una ausencia de enfermedades, ¿no? Okay, antes. Claro, antes. Pero digamos que de un tiempo para acá las nuevas metodologías buscan establecer la salud desde la perspectiva de un estado de bienestar construido. O sea, existe un estado de bienestar, que eso es mucho más alejado. Entonces, vamos a hablar de salud mental en dos términos. Digamos que el punto medio es la funcionalidad, es decir, funcionas en tu vida. Cuando ni siquiera funcionas en tu vida, estás, digamos, bajo cero. Okay. Ahí no hay una salud mental. ¿Por qué? Porque ni siquiera funcionas con la vida. No puedes salir a trabajar, no puedes construir relaciones que necesitas. Todo eso está bajo cero. Ese trabajo es de rehabilitación para lograr alcanzar la funcionalidad. Y luego está entre ese 0 y el 10, digamos ya en el trabajo que viene después de eso, es la construcción del bienestar. Es decir, que de manera más o menos regular encuentres las razones que te provocan sufrimiento para que puedas lidiar con ellas y las razones que te causan felicidad genuina para que puedas trabajar a través de ella. A partir de eso hay un parámetro muy amplio, hay muchas ramas de la psicología y hay mucho que trabajar. Digamos que hay personas que tendrán que trabajar el proceso de su salud mental desde volverse funcionales, pero hay personas que lo que necesitan trabajar es volverse hacia un estado de mejor bienestar.
Ok, entonces estamos hablando de que la salud es estar bien, ¿no? Más o menos. Más o menos, Es o sea, encontrar el bienestar. Es encontrar el bienestar justamente para poder ser funcional ¿en qué? En la sociedad, en la comunidad. Te lo voy a poner como desde la perspectiva más médica, ¿no? Tú podrías decir que si tienes un problema de diabetes, Ok, ¿no? sí. Consumir azúcar te va a hacer daño. Sí. Entonces, para que funciones, no puedes consumir azúcar y tendrás que hacer una modificación alimenticia. Pero digamos que no tienes diabetes, es decir, no existe la enfermedad. Ahí partiríamos del cero al bienestar. Ok. Puedes mejorar tu alimentación para que tu cuerpo funcione mejor, aunque no tengas diabetes, ¿no? Tener alimentos equilibrados, etcétera. Esa es la construcción del bienestar. Pero el bienestar se integra, te decía, solamente se divide para estudiarlo, pero en la realidad un cuerpo sano, no es solo la base de la salud, sino también una mente sana. Y todo eso constituye el esquema de salud. La salud mental es un concepto nada más, pero en la práctica, para que tu mente funcione, tu cuerpo tiene que estar bien. Y para que tu cuerpo esté bien, tiene que tu mente estar bien. Es algo totalmente Cuerpo, alma, ¿no? ¿Cómo es? Mente, cuerpo, alma. Están ¿no? conectados Están entre sí. conectados justamente, porque recordemos que el alma es otro concepto muy complicado en el mundo de la Pero psicología. que propiamente la ciencia todavía no aborda de manera directa porque no tenemos una evidencia experimental al respecto de ello, ¿no? Así es. Tocaste un tema que me pareció muy interesante, que es justamente esta parte de los padres de los años 80, perdón, donde pensaban que ir al psicólogo era porque estabas mal, que estabas enfermo y demás. A ver, recordemos que a partir de qué año fue donde la OMS omitió justamente la homosexualidad como... Qué buena pregunta, me acabas de humillar. La verdad es que no tengo claro en qué punto en específico la OMS decidió que la homosexualidad ya no era una enfermedad. Propiamente cuando yo estudié la carrera, ya no la veíamos como una enfermedad. Todavía cuando yo estudié la preparatoria, te estoy hablando de hace 25 años, sí había una postura de que era una parafilia, ¿no? Había como todavía esta sensación. A ver, entendamos que en la historia de la salud mental, como se dijo, como te lo dije en un principio, los problemas de salud mental existen desde que el hombre es hombre, ¿vale? Pero quién lo atendía y cómo lo atendía es lo que ha ido emigrando. Como no existía la psicología antes, lo primero que sucedió es que la religión se hizo cargo. Sí. Entonces la religión decidía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, qué era lo saludable y lo que no era saludable. Sobre todo cuando había un tema de salud mental, ¿no? Tú estás poseído, tú tienes something. Cuando la religión deja de tener esta importancia que tenía dentro del mundo social, quien lo absorbe es el mundo médico, que era el que parecía más responsable. Y entonces se hace cuenta que cada concepto que la religión había dicho que estaba mal, ellos lo migraron a un modelo médico y hicieron una lista de cosas que se llamarían enfermedades de la mente. Y esas enfermedades mentales son las que hoy cada vez estamos como revaluando. ¿Por qué? Porque quien lo hizo originalmente tampoco era un profesional de la salud. Así es. Entonces se ha ido readaptando y no solamente en el tema de que ya se cambiaron cosas, seguimos cambiándolo, ¿no? Hasta hace algún tiempo todavía en el DSM-4 y en el 5, si mi memoria no me falla, todavía se establecía esta parte de las identidades trans como un tema de salud mental, ¿no? Sí. Hoy en día sabemos que lo que se refiere a disforia de género tiene una conceptualización desde el problema que te causa emocionalmente el vivir con una identidad diferente y no propiamente en la identidad como problema. Ok. Es una figura diferente. Y esta evolución, justo como viene desde el campo de la religión, ha demostrado o ha evidenciado que quienes terminan siendo el enfoque de estas necesidades de salud mental casi siempre son grupos vulnerables, mujeres, minorías, personas LGBT, casi siempre son los que sí tienen problemas de salud mental, que tienen que revisar circunstancias por distintos factores que tenemos que hablar en el camino, ¿no? Ok, perfecto, amigo. Oye, pues vamos a seguir platicando todavía más. Es un tema bastante amplio, bastante extenso. Si ustedes en casa tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Paquito o a mí con muchísimo gusto, pueden escribirlo justamente en el chat del programa para que podamos resolverle sus dudas en este momento, en el siguiente bloque. Mientras les recordamos que si tienes algún producto, marca o servicio y quieras publicitarlo, no dudes en comunicarte a los teléfonos que van a aparecer ahorita en pantalla. Y esto es Comunidad LGBTI, Mitos y Verdades. No te muevas, en un momento más regresamos. Paquete para arroz de mierda. Gracias.
Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días. Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. Conoce barras de Axis, una técnica que cambiará tu vida. Vive la experiencia de dar y recibir esta transformación. Conviértete en terapeuta. Convive con una vibrante comunidad. Cambia tu realidad al mismo tiempo que ayudas a muchos más. ¿Estás listo para expandir tu vida? Te estamos esperando. Solo faltas tú. Próximamente en tu ciudad. Aquí fue donde descubrí lo que me apasiona. Donde los profes te explican, Te apoyan. y creen en ti. Como apenas con movimientos, con retos. Y con grandes amigos. Donde estudiar se vuelve algo emocionante. Donde te enseñan a pensar A crear. E ir más allá. Aquí no solo venimos a estudiar. Venimos a vivir. Porque ser de Colegio México es ser parte de algo grande. Querides, estamos de regreso en su programa Comunidad LGBTI, Mitos y Verdades. Yo soy Gabo Dávila y el día de hoy tenemos a Paco Villagrana como invitado, psicólogo, amigo y gran colega justamente aquí de RG Medios. Y aprovechando justamente, quiero agradecer a Ros Gallardo, amiga, muchísimas gracias por darnos oportunidad de poder dar voz justamente a algunos temas muy interesantes, por ejemplo, que es la salud mental. La comunidad LGBTI justamente, estaba platicando con Paquito antes, durante el corte. ¿Qué tan importante, ¿no?, es la salud mental justamente para la comunidad LGBTI? Porque además a mí en lo personal es un tema que se me complica mucho, ¿no? Platicaba justamente al principio del programa, cómo es salir del closet, ¿no? Cómo es salir ante la sociedad y todos los traumas que de repente a veces conlleva justamente esta decisión. Decisión que a veces tomamos conscientemente y lamentablemente debo de decir, decisión que a veces otros toman, ¿no? Recordemos situaciones de algunos artistas que los han obligado y orillado a salir del closet, que es algo me parece sumamente delicado en cuanto a cómo se habrán sentido en ese momento. Recordemos que nadie puede acelerar tu proceso. Tú tienes un proceso de salida en caso de que quieras, y si nunca vas a querer no pasa absolutamente nada, pero es tuyo solamente, ¿no? Entonces, amigo, ¿tú qué opinas al respecto de justamente esta etapa de salir? Ok, muy bien. Primero establecer que según números de Trevor's Project, que es una fundación internacional importante, las juventudes en México, por lo menos, 5 de cada 10 que viven algún tipo de diversidad de preferencia sexual van a presentar estados de depresión. Ok. 5 de cada 10 van a presentar ansiedad y al menos 8 de cada 10 van a presentar cuadros agudos de estrés. Perdón, amigo, esos son números muy elevados. Muchísimo. O sea, la verdad es que es algo muy, muy enorme. Esto tiene que ver con muchas cosas. Tú ahorita estás hablando de un momento
que para muchas personas es clave, que es el proceso de salir del closet. Es decir, ¿qué entendemos por salir del closet? Esta parte de revelar una identidad sexual y de arranque, como tú dices, se supondría que cada quien es dueño de revelar su identidad sexual en el grado en el que así lo prefiera, sobre todo porque ahora nos enfrentamos a nuevas complejidades acerca de la diversidad sexual. Ya no solamente es, bueno, soy gay, bueno, no solamente puede que sea gay, también tengo un tema de género, también estoy viviendo algún tipo de sexualidad mucho más compleja, no binaria, hay muchas complejidades ya involucradas. El primer reto, creo yo, incluso antes de salir del closet, sea que te saquen o que tú te salgas, que ya lo dijiste claramente, no se saca nadie del closet, es sumamente violento, pero esta parte que mucha gente, sobre todo la gente straight, no la dimensiona. La persona de la diversidad promedio tiene que estar más educada, solamente por el hecho de que el día que quiera salir del closet, esa persona que sale del closet tiene que entender a qué está saliendo. Sí. O sea, si eres homosexual, tienes que saber antes de salir del closet que eres homosexual. Y entonces, ¿qué tienes que entender? Que existe la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad, que existen prácticas sexuales diferentes, que existen maneras de conseguir placer diferentes, que existen enfermedades sexuales a las que estás más expuesto, ¿no? Entonces, tú agarras a un homosexual promedio que se sabe homosexual y ya tuvo que hacer un viaje personal acerca de cosas que un heterosexual no tiene que estudiar ni explicarle a nadie, ¿no? O sea, no existe algo tal como salir del closet y decir, mamá, papá, soy heterosexual, ¿no? La verdad. Hemos bromeado mucho al respecto y han salido videos al respecto, pero la realidad es que nadie tiene que salir. Entonces, el primer estrés al que te enfrentas es que te tienes que educar, tienes que enterarte de cosas y tienes que explicárselo a alguien que no necesariamente está educado al respecto. Sí, y a veces el primer contacto que tienes es la familia, pero no cualquier familiar, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que las primeras personas a las cuales yo les empezaba a tocar temas de mi duda, o sea, de mi sexualidad, por ejemplo, eran a mis primos, a mis primas. Principalmente a mis primas, honestamente. Yo con mis primas fui muy allegado, pero el primer paso fue lo que bien dices. Yo me acuerdo que yo vivía en un estrés cañón antes justamente de revelarle a mis papás, justamente. A mí, lamentablemente, a mí me sacaron del closet. O sea, yo todavía no estaba listo justamente cuando ocurrió el suceso. Es una historia que a veces, ya en estos momentos la cuento como digo, ay, bueno, pues me pasó. Pero honestamente sí me traumó bastantito. En el hecho de que yo quería contarles a mis papás. O sea, yo quería que se enteraran por mí. Lamentablemente, en su momento, lo que pasó fue que mi mamá revisó una vez mi celular y descubrió mensajes en ese momento con mi ex. ¿No? Y me pregunta, oye, Eduardo, ¿quién es esta persona? Y en ese momento yo ya sabía que habían leído mis mensajes porque estaban abiertos. Tenía un Nokia de esos de lucecitas. ¡Uy! Hace unos cuantos ayeres, ¿verdad? Entonces, cuando abrías un mensaje, pues salía el sobrecito, ¿no? De abierto. Yo ya sabía que iba a ocurrir. Y lo peor, o sea, ahorita que estoy haciendo memoria, fue que fue en mi cumpleaños. O sea, el día de mi cumpleaños, que además en ese momento yo estaba participando para un certamen de Mr. Bachilleres en mi preparatoria, entonces justo estábamos terminando de llevar a todos mis compañeros que me estaban apoyando en el show y demás. Esto fue allá en la isla de Cozumel. Y llevamos a todos mis compañeros a sus casas, etc, etc. Y empiezo a ver mi celular, me manda mensaje mi exnovio, pero está abierto. Y en ese momento digo, alguien lo abrió. ¿Quién más pudo haber hecho eso? Mi mamá, ¿no? Entonces, cuando de repente siento que la camioneta se estaciona en un parque y mi papá apaga la camioneta y mi mamá se voltea y me dice, oye, Eduardo, ¿quién es tal persona? Lo primero que hago es decir, ya no puedo seguir ocultándolo, ¿no? O sea, ya estoy al borde del estrés y lo primero que me sale es, pues esta persona, pues es mi novio. Ya, así, ¡pum! Y viene toda esta parte justamente de la culpa de los papás, bueno, en especial de mi mamá. En ese momento fue un golpe muy fuerte para ella, más que para mi papá, honestamente. Y entonces me acuerdo que fue un estrés cañón. Fue tal estrés, amigo, que me tuve que ir de la isla.
O sea, yo en mi cabeza me echaba la culpa de ser gay, me echaba la culpa de todo lo que pasó. Fue una época, una etapa, perdón, de mi vida en donde ni siquiera mis amigos podían ir a la casa. Amigos que iban antes a comer, jugar, etc., etc., ya no podían ir porque pues pertenecían a la comunidad. Entonces mi mamá fue de que ya no quiero que ninguna persona homosexual se acerque a la casa. Cerró puertas, cerró ventanas, cerró todo. Era escuela, casa, casa, escuela, y a veces me iba a clases de taekwondo, pero con la misma era checadito, ¿no? ¿Dónde estás? ¿A qué hora vienes? Ya pasaron la hora que tienes que estar saliendo del taekwondo, etc. Entonces, dentro de mi estrés, pues yo decido irme de la isla. Claro. Mira, aquí estás tocando muchísimos temas. Primero que nada, lamento que lo hayas vivido de esa forma, porque nadie merece vivir algo que es natural de sí mismo de esa forma, y mucho menos nadie merece vivir algo así cuando ni siquiera puedes elegirlo. Sí. Clarifiquemos que las personas que viven en alguna parte de la diversidad y se tratan de definir a sí mismos, no eligen eso. Lo descubren, lo encuentran, y si permanecen en ese estado por cierto tiempo es porque así es como en ese momento pueden vivirlo, no pueden vivir de otra forma. Porque si pudiéramos elegir, elegiríamos el camino más fácil, el que permitiera que tuviéramos acceso a buenos trabajos, que tuviéramos a circunstancias. ¿Por qué? Porque esta discriminación sigue existiendo. Claro, hasta la fecha, 2025, y todavía te discriminan. En Puebla, el Sol de Puebla apenas creo que hizo una encuesta y decía que el 80% de las personas LGBT a la que entrevistaron se sentían discriminados por lo menos alguna vez en Puebla, estando en la ciudad. Sí. Ciertamente, a lo mejor hace 50 años, y los que están saliendo del closet ahorita mientras estamos hablando, ya no viven el mismo nivel de estrés, porque cada generación ha tratado de hacer esta parte de seguir trabajando en el orgullo y seguir demostrando que seguimos existiendo y ser referentes para la siguiente generación. Y hoy nosotros estamos disfrutando lo que las vestidas en los 80 nos generaron y nos crearon, y a quienes les debemos mucho lo que Claro. sí. Hoy ciertamente salir de closet ya no significa lo mismo, pero tiene que ver con cómo se ha filtrado la cultura y la sociedad en cada una de las generaciones. Tus padres, mis padres, vivieron en una época en la que por ahí hay un video rodando en internet que entrevistaban a gente en los 80s de ¿qué piensan de la marcha gay? ¿No? No deberían de existir, deberían de morirse, no tendrían que estar haciendo eso, son cosas que están en contra de toda la sociedad. Incluso hoy el discurso pareciera es que nosotros estamos en contra de una familia a la que nosotros no podemos tener acceso, pero que también tenemos que encontrar la manera de construirla. Claro. Cuando nosotros salimos del closet, lo que enfrenta nuestros familiares es un doble shock. Sí. Por un lado está el shock de la persona que está saliendo del closet, que acaba de renunciar a todos los privilegios que el enmascaramiento heterosexual le daba. Mientras parecías heterosexual, tenías el privilegio de tener una casa segura, ser un hijo promedio, que la gente te diera acceso a diferentes lugares. En tu caso tenías privilegios adicionales como tener amigos que podían entrar a tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. No, esta renuncia a esos privilegios es el primer shock al que se enfrenta, ¿no? Para muchos, incluso el hecho de solamente mencionarlo implica perder padres, perder tíos, perder primos, perder abuelos, porque mucha de esa gente te retira el apoyo, te retira la palabra, te retira el cariño que te había dado, porque desde su esquema de creencias no puede aceptarlo, no puede entenderlo o no puede procesarlo. Claro. Por otro lado, está el shock de los padres. Los padres automáticamente echan a andar, pues, como dos monstruitos. Y por eso es bien importante que también la persona que vive en la diversidad cuando sale del closet sea consciente también de que los padres no estaban preparados para la información que le estás dando. Sí. Y también les estás echando, o sea, se les está muriendo el hijo que ellos, o la hija que ellos soñaron. Y están haciendo uno nuevo. Y no saben qué hacer con eso en ese momento, porque es shock. Algunos saben cómo procesarlos, algunos les toma años, algunos no lo logran procesar. ¿Vale? Pero esta de que arrancan dos monstruitos son dos. Uno que viene desde el amor, sí, desde yo quiero a mi hijo. ¿A qué males, o a mi hija o a mi hija, a qué males se va a enfrentar ahora? Exacto. ¿Quién le va a querer hacer daño? ¿Quién lo va a querer lastimar? ¿Quién le va a querer hacer cosas terribles? ¿Quién ya no le va a dar chamba? ¿Quién? Todo eso lo dimensionan ellos. Sí, porque ellos mismos son ejes de ese privilegio, ¿no? Y por otro lado, o sea, ese es el bonito, el que viene desde el amor, de me preocupa que tu elección ahora te haga daño. Sí. Y está ahí latente. Y entre más te aman, más quieren arreglarlo.
Y está el otro lado, el lado negativo, que viene de sus prejuicios, de tengo que cambiarlo y ahora quiero saber qué lo provocó. Porque aquí hay culpa de alguien. Algo malo pasó, alguien tiene culpa. O tiene la culpa el tío amanerado, o tiene culpa los amigos que son demasiado liberales, o tiene la culpa la televisión porque le puso no sé qué. O sea, vamos a buscarle la culpa. Cuando regresamos a lo mismo. Nada en esa cultura tiene la culpa. La misma cantidad de homosexuales que existían hoy han existido toda la vida, alguna vez más reprimido, alguna vez no, y cuando se han hecho estudios acerca de si existiera una relación entre sociedad y la prevalencia de los estados de la homosexualidad, tiene que ver con el hacinamiento y con la cantidad de mujeres de una sociedad, ¿no? O sea, se ha demostrado, o sea, se han hecho algunos estudios de cuando estamos muy pegados y no hay mucho espacio, como que la gente se empieza a volver homosexual, ¿no? Empiezan a nacer más homosexuales. Que queda cada vez que se dio el arco iris, ¿no? Por ejemplo, y dije, ay, nació un gay. No, pero justo, estamos hablando de que son fenómenos que tienen que ver con las masas de población. Sí. No tiene que ver con el individuo, no tiene que ver que el papá no lo llevó sus 14 años a un prostíbulo a que se estrenara, porque son prácticas violentas. No tiene que ver con que la mamá lo llevaba a baile desde chiquito. No tiene que ver nada con eso, porque incluso muchas de las cosas que tienen que ver con la sensibilidad y con la conexión, que tienen que ver con muchas personas que viven desde este parámetro de diversidad, son desde que tienen 3 años. Claro. Muchos... Si tú te das cuenta, muchos de los shocks que los padres tienen implican el asumir la culpa de que ellos en el fondo ya sabían y lo querían ignorar y lo negaban. Pero entendamos que lo niegan porque se están enfrentando al duelo de la pérdida de su hijo como lo tenían conceptualizado. Ese concepto justamente es el que tenía mi mamá, por ejemplo, ¿no? En alguna de las pláticas que tuve con ella justamente fue no quiero que te pase esto porque yo tengo la experiencia de ver que al vecino que era travesti, por ejemplo, lo golpearon, lo mataron, le hicieron cosas horribles. Sí, exactamente. Sí. A ver, al principio de la década de los 2000, estoy hablándote más o menos entre 2000 y 2010, que fue justamente cuando me ocurrió a mí esta salida del closet. Pues obviamente todavía no estaba al 100% todo esta aceptación. No. Y estamos hablando de hace 20 años. Hoy en día tampoco. Todavía hace 2 años un chico, creo que en Oaxaca, salió del closet con su papá y su papá lo mató a cinturonazos. O sea, sí. La realidad es que tú te sales 2 rayitas de una ciudad más o menos conurbada y entonces automáticamente te enfrentas al pensamiento que existía hace 40 años. Y ese pensamiento sigue siendo altamente homofóbico, altamente radical, altamente misógino. Entendamos que el vivir cualquier variedad de esta diversidad sexual implica una resistencia política muy fuerte, eso, una opinión contraria. Y por otro lado, hay algunos estudios que se han hecho acerca de padres que son padres de hijos o hijas únicas. Hay una cosa como que se activa en ellos, mi mente me está llevando como a que a mi gen trascienda, ¿no? Okay. Que mi gen viva por varias generaciones. Claro. Entonces, cuando yo tengo un hijo único y resulta que es homosexual, yo sé que ya mi línea genética terminó ahí. Perdón, papá. Y inconscientemente, aquí sí les quiero hacer claro, o sea, de manera interna, nuestro cerebro o el cerebro de los padres en esas condiciones hace todavía más difícil que acepten una idea así, como de ya se acabó mi apellido, se muere con este hijo o con esta hija, ya no voy a vivir mis nietos. Toda esta visualización que ellos tenían longeva acerca del tiempo, de cómo construirían, cómo conocerían a la primera esposa de su hijo o al primer esposo de su hija, la boda, los nietos, todo eso, tú estás pidiendo que lo procesen mientras tú les estás diciendo, papá, mamá, soy gay. Es imposible que lo puedan procesar. Hasta los papás más open mind, más woke, es como, les toma un segundo la cachetada, ¿no? Los que son hasta más woke le dicen, dame 2 minutos, necesito procesarlo. Y se vale, papás, ¿eh? O sea, también a veces se necesita el tiempo y a veces reservarte y decir una opinión antes de tiempo, porque todo chavito gay o toda chavita lesbiana sueña con que su papá le diga, no importa, tú eres mi hijo, te voy a amar como sea. Esos discursos sí llegan a muchos casos, sí llegan, ¿no? Pero no llegan inmediatamente a veces, ¿no? Y a muchas personas LGBT, justo desde este desarrollo psicoemocional limitado
y limitado en el sentido de, pues, que te estás enfrentando a redescubrir cómo es tu mundo y a redefinirte en él, Sí. a veces no maduran emocionalmente igual y trastocan esta parte de salir del closet con hacer una declaración. Y entonces pasa que terminas saliendo del closet en la fiesta de Navidad con toda la familia ahí, Y la en tía, el la cumpleaños abuela. del papá, de la Sí. mamá, de la abuela, donde están todo el mundo, porque dices, de una vez y que sepan, y si me aceptan, ok, solo hazte la idea de que si tú haces algo así, vas a hacer que vivan un shock en el momento menos esperado, y muy probablemente la respuesta que vas a tener de vuelta, en el mejor de los casos, va a ser un silencio. Así es, incómodo ¿No? aparte. Pero sí puedes recibir una respuesta mucho más adversa, y como hay tanta gente, se puede masificar la opinión, y a lo mejor tu papá o tu mamá, que lo iban a tomar muy bien, dentro de esa masa no lo pueden aceptar con la misma facilidad. Ay, sí, qué complicado. Amigo, ¿te parece si vamos a leer rapidísimo algunos comentarios que tenemos Claro que justamente aquí? Nos comenta José Rodrigo Flores Aguilar, aquí andamos, excelente programa e invitado. Saludos. Ros Gallardo, muchas gracias, Ros, por estar viendo el programa. Johan Meneses nos dice Gabo God, amigo. Saúl Aguilar, saludos señor Gabriel, bendiciones atentamente, tu asesor de seguros de confianza. Ros Gallardo nos comenta, yo los admiro y quiero mucho, nadie merece padecer psicológicamente ni de ninguna manera por ser quien es, los abrazo. Muchas gracias. Y amigos, si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta que quieran hacer justamente el día de hoy aquí con Paquito, estamos justamente abiertos para poder abrir diálogo, al responder sus dudas, sus inquietudes y demás. Y pues bueno, esto todavía no se acaba, amigo. No, y si Seguimos. además tienen preguntas, si están viendo esta en alguna repetición, en alguna que soy, comenten en este video despuesito y yo me doy mi vuelta y con Y gusto con lo que pueda muchísimo contestar, gusto con vamos a todo gusto estar. los contesto. Sí, oye, qué fuerte. Justamente me recordaste muchísimas, o sea, estoy desempolvando algunos recuerdos que tenía como guardados. Y yo, por ejemplo, me acuerdo muchísimo que cuando sucedió, después de que me fui de la isla, después de que llegué nuevamente a Cancún, después de un largo proceso, a ver, a mí me pasó a los 16. Ajá. A los 16 años fue que sucedió lo que les estaba contando, ¿no? A los 19 años, o sea, 3 años después, a los 18 tuve que tener una novia, ¿ok? Que yo la quiero muchísimo, es una gran amiga que tengo en Cancún. Ella sabía desde un principio un poquito de mi historia y aún así estuvimos juntos durante un tiempo. Y la verdad es que también fue duro para ella, ¿no? Pero lo que me pasó a mí a los 19 años también fue un antes y un después en Gabo. Porque a los 19 años decido tener una relación homosexual con otro chavo, a escondidas nuevamente, ¿no? Retomando nuevamente esta parte de, no sé, que no quiero que se enteren, la hice a escondidas. Llegó un punto en que dije, ya no quiero que sea escondidas, ya no estoy para estar escondiéndome entre los rincones como la muñeca fea, ¿no? Pero sí trataba de evitar muchísimo el tema. Hasta que un día algo ocurrió en la casa, no me acuerdo exactamente qué fue, que dije, ya, necesito ser libre. Ya trabajaba en ese momento, también estaba estudiando al mismo tiempo, o sea, ya empezaba a tener yo solvencia económica y demás. Mi mamá me pregunta, oye, veo que sales mucho con esta persona, ¿qué onda? Es mi novio. Es mi novio, ma, ya, por favor, o sea, ¿qué quieres saber? Me acuerdo perfectamente, amigo, antes de irnos a corte comercial, tomé todas mis cosas en bolsas negras y me fui de la casa. Me fui de la casa y fue un golpe muy fuerte para mí, porque además fue la primera vez que vi llorar a mi papá. La primera y la única, creo, sí, más o menos, creo. Y aparte de eso, pues yo soy hermano mayor. Entonces, el shock que tuvo mi hermanito en ese momento, o sea, fue una cosa, lo cuento ahora y digo, ¿cómo lo logré superar, no? ¿Cómo tuve esta resiliencia a los 19 años? Pero bueno, son temas y situaciones que a veces ocurre, entonces... Sí, es que... Claro, al final, obviamente tus papás se enfrentaron, ya se habían enfrentado a la realidad, pues, Sí. pero trataron de negarla y no intentaron cambiarte porque tú hiciste
por tu parte, Sí. el esfuerzo de enmascararlo con una novia y de llevarles tú también tu propia negación de yo no quiero dejar de ser su hijo, yo no quiero perder esta oportunidad de ser parte de esta familia. Pero eso no te hacía libre ni te conectaba contigo y además te alejaba de quién eras. En realidad, y esta es como una reflexión importante, las personas LGBT, cuando deciden que viven de una manera diferente, son en realidad personas sumamente valientes, porque antes incluso de decirlo con la boca, ellos renuncian a la posibilidad de seguir teniendo una familia, de tener una casa, de sentirse parte de algo. Y esa valentía solamente nos dura hasta que hacemos el primer acto y después como que desaparece y nos enfrentamos al terror de ¿y ahora qué hago? Pues, Sí, justo. y claro, tú lo viste metiendo las cosas en las bolsas negras, pero porque si no eras así de contundente, tus papás iban a seguir negando una realidad que estaba ahí evidenciándote y queriéndote llevar a algo que tú ya no querías hacer. Y esa es una realidad a la que se enfrenta mucha gente LGBT, sin contar que el LGBT promedio, que termina entendiendo la sexualidad y las complejidades tanto de las preferencias como del género, desde toda la amplitud que tiene, desde toda la diversidad que existe, se puede enfrentar no solo a una salida de closet, sino a 2, 3, 4, ¿no? Ya salí, creo que soy homosexual, y luego descubro que tengo una identidad no binaria, y luego descubro que quiero vivir como drag, y luego descubro, o sea, la cantidad de lugares de privilegio que todavía se pueden perder después de que haces la primera elección para dar el primer paso fuera de tus padres, solo es el primer paso. Y la realidad es que a veces esos pasos se hacen en una enorme soledad, que el homosexual o la homosexual promedio solamente puede lidiar con ello o lo soporta porque generalmente se agarran de su pareja y desde tengo una pareja y mi pareja me importa y se vuelve algo tan frágil, porque seamos honestos, la mayoría de las personas salen del closet en la adolescencia y ¿cómo son tus relaciones en la adolescencia? Son pasionales, pero no son fuertes. Exacto. O sea, cuando pasa el primer embate de me quedé sin casa y ahora dónde voy, no es como de pues bienvenido a la mía, eso no pasa. No. Entonces, para la gran mayoría implica un nuevo reto. En realidad, hoy festejo que las nuevas identidades ya no se enfrentan, o en muchas mayorías, ya no se enfrentan a lo que se enfrentaron generaciones anteriores. Así es. Pues bueno, amigos, todavía hay mucho hilo de dónde sacar con este tema, esta conversación con Paquito Villagrana. Muchas gracias. No te muevas, regresamos. Recuerda que tienes algún producto, marco o servicio y quieres publicitarlo, puedes hacerlo directamente aquí a los teléfonos que van a aparecer en pantalla. Esto es Comunidad LGBTI, Mitos y Verdades. Regresamos. Aquí fue donde descubrí lo que me apasiona. Donde los profes te explican Te apoyan. y creen en ti. Como apenas con movimientos, con retos. Y con grandes amigos. Donde estudiar se vuelve algo emocionante. Donde te enseñan a pensar A crear. E ir más allá. Aquí no solo venimos a estudiar. Venimos a vivir. Porque ser de Colegio México es ser parte de algo grande. Yo soy Colegio México. Paquete para reseñarte. Gracias. Amigos, estoy muy emocionada. Y es que este es el último video que les grabo con este antiguo celular. Les cuento que estoy a punto de estrenar mi nuevo equipo y lo compré por medio de pagos semanales en la nueva plataforma de Credicel Shop. Estoy muy sorprendida de verdad porque mejor les cuento mi experiencia. Les platico que entré a shop.credicel.mx. Ahí seleccioné el teléfono que quería, el color y la capacidad que necesitaba. Fue muy sencillo. Después solamente me pidió sacar una fotografía de mi INE junto con una selfie. En un par de minutos mi crédito ya estaba totalmente autorizado. Ya solamente seleccioné el plazo. Yo lo pedía 26 semanas y me pidió un pequeño enganche de 210 pesos. Este lo realicé por medio de transferencia, pero también tienen la opción de pagarlo en OXXO, así es que está todavía más sencillo. Después puse mi domicilio y así es como mi teléfono llegó a mi hogar en tan solo 2 días.
Esto es una maravilla porque estuve comparando los pagos semanales en muchos lugares y en Credicel Shop son los más bajos. Te súper recomiendo que si quieres un teléfono con el mejor precio, los mejores pagos semanales y sin complicaciones, hagas lo mismo e ingreses en Credicel Shop. Hasta aquí mi reporte. Me voy a estrenar mi nuevo equipo y ya les mandaré videos o les subiré videos hechos con él. Conoce barras de Axis, una técnica que cambiará tu vida. Vive la experiencia de dar y recibir esta transformación. Conviértete en terapeuta. Convive con una vibrante comunidad. Cambia tu realidad al mismo tiempo que ayudas a muchos más. ¿Estás listo para expandir tu vida? Te estamos esperando. Solo faltas tú. Próximamente en tu ciudad. Amigos, regresamos y justamente antes de cualquier cosa quisiera agradecer enormemente a mi amigo Luis Carachure. Amigo, muchísimas gracias, es un gran diseñador. Él es el que me viste justamente el día de hoy. Él tuvo justamente esta visión de decir, yo creo que esta prenda te va a quedar súper bien, Gabo. Entonces, amigo, muchísimas gracias. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Está como luis.carachure brand en Facebook y en Instagram. Entonces, ya lo saben, si quieren las mejores prendas en Puebla, solamente con Luis Carachure. Pues amigo, como platicábamos hace ratito antes de irnos al corte, qué bonita reflexión, y quiero comenzar este último bloque con un fragmento de... Tú sabes que yo hice una obra que se llama Tome en la Granja. Ajá. Fue una obra bastante fuerte que tuve con la compañía Turis Teatro, pero que justamente cuando empezábamos la lectura de esta increíble obra, en el libro del autor, se me quedó muy grabada una frase que dice justamente, y es la siguiente: los homosexuales, antes de aprender a amar, aprendemos a mentir. ¡Qué fuerte! y volvemos, sí, los homosexuales antes de aprender a amar, aprendemos a mentir, pero también aprendemos a cuestionarnos, a dudar, a odiarnos, sí, a lastimarnos. Las ideas no las odias cuando se formulan, las ideas se empiezan a odiar desde que empiezan a nacer. La sola sensación de que están apareciendo a mí emociones, sensaciones, pensamientos que van a ir en contra de lo que va a ser el resto de mi vida es algo que tiene que ser aplacado inmediato y la mayoría de nosotros lo vivimos desde la culpa, desde la negación, por lo menos a nuestras generaciones así fueron, y me siento muy feliz de que ahorita hay generaciones o personas dentro de esta generación que ya no lo viven así, ¿no? Que ya lo viven desde la exploración de, a ver, voy a probar si soy homosexual y si no... Y si no, pues ya regreso. Y sí, ya, no pasa nada. Sí. Qué bueno, Qué o sea, padre. para eso hemos trabajado, para que la gente pueda explorar su vida y su sexualidad de una manera libre, segura, consciente, y que no tengan que vivirlo ni desde el odio, ni desde la represión, Ni desde el la miedo. mentira. Ni la mentira, ni el miedo. O sea, yo me acuerdo que yo me mordía los labios cada vez, o sea, yo no quería. Y es más, haciendo un poquito más de memoria, escarbando un poquito más en la memoria de Gabo, por ejemplo, el día de hoy. Voy a cobrar la sesión. Sí, amigo, muchas gracias. Al final me pasas el ticket. Yo tenía 5 años. Me acuerdo perfectamente, yo tenía 5 años cuando yo sabía que no eran las mujeres. Claro, mira, mucha gente lo descubre tarde, y por lo descubre tarde es porque a lo mejor el fenómeno se está presentando más tarde, pues. Pero hay mucha gente que lo tiene clarísimo desde siempre, ¿no? Así de, yo desde que soy consciente. Así está chiquitito, ¿no? chiquitito. Sí, claro, claro. O sea, si tú escuchas a gente que está colocada en el medio, por ejemplo, la Supermana te dice, ¿no? Yo desde que nací dije, ¿por qué si yo soy niña no tengo eso, ¿no? Ajá, claro. Y tengo esto, ¿no? Desde que era una bebita, ¿no? Entonces, cada ser humano lo vive de manera distinta y en un momento diferente, pero la realidad es que nadie necesariamente dice, voy a decidir a partir de ahora hacerlo de este modo. Sí, hoy 6 de agosto. Porque además, seamos honestos, o sea, salir del closet, lo decíamos hace un ratito, es el primer paso. Sí. Después viene una cantidad de cosas, porque el mundo está diseñado privilegiadamente para la gente heterosexual. O sea, sí. el mundo está en constructos heteronormados, heteropatriarcales, que protegen al hombre heterosexual, joven, que se reproduce. O sea,
específicamente cierto grupo. El homosexual va en contra de eso, sea mujer, sea hombre, ¿no? Tener un género diferente al binario, tener una sexualidad diferente a la heterosexual, automáticamente te hace renunciar a privilegios y eso inevitablemente te hace enfrentar una vida distinta. O sea, tú, por cosas muy simples, tú sale una pareja heterosexual y ya saben desde ahí quién va a pasar por quién paga la cuenta, que si no la pagan juntos, está teniendo otra postura de pensamiento, pero 50, no, 50. todo eso ya está muy bien establecido. Sí, ¿A sí, qué sí. vamos a jugar? ¿No? Incluso cuando tengan, cuando intimen, cómo van a intimar, ya todo es demasiado claro y directo. Ya se sabe. ¿No? Cuando tú hablas de, por ejemplo, voy a hablar específicamente de los hombres homosexuales, tienes que establecer quién va a pagar la cuenta, quién va a pasar por quién, qué roles van a ocupar durante la conversación, si van a tener algún tipo de intimidad, cómo va a suceder esta intimidad, si tiene algún determinado rol o preferencia cuando está en la cama. Sí, ¿cómo se dice? Si se... y complementa con lo que yo también tengo, o sea, hago. Puedo, si no puedo, si me gusta, si no me gusta. Si tu familia ya sabe, si no sabe. Entonces tenemos que si mis ocultar. amigos saben o no saben. Ay, sí, qué estrés. si qué edad tienes, ¿no? O sea, en las mujeres, o sea, siempre tienen esta lógica de, es que prefiero hombres mayores. Ok, ¿no? Ya hasta eso ya está medio construido. Que qué bueno que ahora las mujeres lo están reexplorando y lo están reestructurando porque no tendrían por qué asimilarlo y aceptarlo tal cual existe. Así es. Pero el hombre homosexual y a la mujer homosexual no les quedó de otra. Ellos tuvieron que replanteárselo porque así era, los dos somos del mismo género, Sí. ¿no? Y si un día deciden casarse o reunirse o asociarse o lo que sea que eso signifique, es ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Desde qué perspectiva? No hay rituales establecidos para que nosotros vivamos un proceso como ese. Hasta eso está arrebatado de esa vida. Y los que vivieron todavía en generaciones atrás o personas que ahorita viven en espacios que son mucho más tradicionalistas, ni siquiera pudieron vivir una adolescencia con la libertad de vivir su primer noviazgo, etcétera, con esa misma naturalidad. Todo eso está cerrado, prohibido, no hablado. Y se va aterrizando por eso... Cuando los números nos dicen que 8 de cada 10 homosexuales viven con estrés crónico, Ahí es está. porque viven una carga mental con la que se tiene que lidiar todo el tiempo. Así es. Todo se tiene que negociar, todo se tiene que replantear. Si deciden vivir juntos, muy bien, ¿quién va a pagar la comida? ¿Quién se encarga de ser el proveedor? ¿Tú, yo, los dos? Los dos. ¿Quién? ¿Quién va a Todo eso lavar? se tiene que replantear. Sí. ¿Quién se hace el responsable de la protección? ¿Quién se hace responsable del cuidado? Digamos que en modelos más convencionales la protección es propia del varón y el cuidado de la mujer, pero cuando los dos tienen el mismo género, ¿quién lo hace? Lo que inevitablemente provoca que nuestra lectura del mundo sea de cuestionar la binariedad, pero lidiar con construirla para nosotros mismos. Entonces en este Claro, bifrontalismo y todo el entonces te tiempo. enfrentas con personas que incluso desde su binariedad siempre salen con preguntas del tipo de ¿y quién es la mujer y quién es el hombre? Ay, Los qué dos son hombres y las dos son mujeres, pero al mismo tiempo quienes viven en una relación homosexual saben que inevitablemente uno de los dos termina absorbiendo más roles de uno de los dos géneros convencionales. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de que así aprendimos y tratamos de lidiar con ello y que con uno te portabas de cierta forma, pero con el siguiente hay nuevos acuerdos y con el que sigue hay nuevos acuerdos y como la sexualidad ya está cuestionada, la propia relación de una persona que vive desde la diversidad es cuestionable desde el principio, Sí, ¿no? sí. Vamos a tener una relación abierta, cerrada. Yo escucho a personas de la diversidad que desde la primera cita cuestionan si lo que están buscando es una relación abierta o cerrada. Yo no me imagino a un heterosexual promedio cuestionando si su relación va a ser abierta o cerrada, Sí, claro. cuando después de 3 años de estar juntos ya dan por hecho hasta cómo debe de ser entendida la fidelidad. Así es. Y en el caso de la vida de la diversidad, eso no se puede, no puedes darte el lujo, no puede fallar de otra forma. Fíjate, es muy chistoso esto porque ahora hablando un poco acerca de las relaciones, ¿no? En pareja, yo por ejemplo con mi pareja llevo 11 años, ¿no? Y es el típico chiste que me hacen luego de que, y en años gay son como 75 años, ¿no? Y yo, no, llevo 11 años, en serio, nada más llevo 11 años.
Pero entonces aquí viene otro tema, un poquito aunado también a lo que es la salud justamente mental en la comunidad LGBT. Me voy a enfocar el día de hoy, bueno, en esta siguiente pregunta, un poquito más a la G. Ok, vamos a hablar un poquito de la G. Las demás letras no se desesperen, les prometo que vamos a tomar muchísimos temas más adelante. Pero voy a hablar de la G porque en particular la figura masculina ante la sociedad nos educan de una forma, y no me refiero a educar los papás, sino la sociedad en sí, con televisión, con películas, con novelas literarias, etc., etc., a que la figura masculina, hombre, género, cis, heteronormado, pongámoslo así, siempre es más dominante en todo momento. Por ende, es en las actividades íntimas, pues más promiscuo, por así decirlo, ¿no? ¿Qué pasa cuando juntas a dos? Ok. Primero, aclaremos que la cultura nos educa acerca de lo que se espera de todo. Sí. De cómo usas tu cartera, de cómo usas tu cuerpo, de cómo manejas la vida, caminas. todo lo determina esta educación cultural y por eso es tan importante cuando aparezcan figuras de referencia, ¿no? En medios, ¿no? El hecho de que Ricky Martin saliera del closet es algo importantísimo porque hablaba de un referente de romper, de cruzar líneas. No es porque, ay, qué payasos, ya no quieren que se hagan chistes de gays. No, no es el tema del chiste. Es que cuando ese es tu único referente, culturalmente estás educando a toda una generación algo. Porque Sí. incluso cuando dices, ya voy a ser gay, pues te tienes que portar como los gays, ¿no? Y tengo que Sí. cortar pelo y ¿Qué tengo hago? que caminar de determinada forma. No, cada quien lo vive de manera diferente. Pero entendamos que el tema de que nuestro líbido, sí, así como está presente, porque creo que para allá va la pregunta, Sí. el líbido y las pulsiones del líbido relacionadas a deseo sexual, etcétera, funcionan a la misma velocidad, puesto que los dos tenemos el mismo género, eso cambia todo. O sea, siempre cuando es heterosexual, pues cuando alguien tiene determinada carga de líbido, la otra a lo mejor no lo tiene y eso genera un estira y afloje. Pero cuando los dos tienen esta posibilidad de que sea sencillo, de que sea rápido, de que sea fácil, provoca que se dispare la cantidad de encuentros sexuales entre las personas, ¿no? Claro. Además, un refrenante importante es que las relaciones heterosexuales promedio, después de que tienen un encuentro sexual, terminan en que formen una familia, una pareja más formal, etcétera. Ya se Y en el sabe mundo que homosexual no, en el mundo homosexual ninguna relación va a terminar ahí a menos que hagan ambos un esfuerzo demasiado fuerte para empezar a construir un matrimonio o una vida familiar o tener hijos, ¿no? O sea, un heterosexual promedio puede tener hijos sin querer, un homosexual jamás va a tener hijos sin querer. Tienen que planearlo muchísimo y hacer un esfuerzo increíble para llegar al punto donde puedan construir una familia que implique hijos. Claro. Y por lo tanto, eso da sensaciones al mundo. No tiene que ver necesariamente con esta parte de la masculinidad, sino más bien con esta parte de lo que culturalmente es sencillo, porque estamos del mismo lado de la acera, pensamos más o menos igual, buscamos la misma cantidad de cosas. Qué tema tan interesante, honestamente, y yo lamento que nada más dure una hora, porque podemos pasar aquí toda la noche justamente platicando. Ustedes se lo van a de muchísimas perder porque cosas. esta plática va a continuar, nada más Así que ya es. no la van a ver. Solamente que no la van a ver. Pero honestamente, amigos que están en casita, amigas, amigues, al final de cuentas lo que importa es lo que comentábamos al principio justamente del programa, este bienestar, ¿no? Este bienestar. Mi pregunta también iba un poquito con relación a la presión que de repente tiene uno en pareja, ¿no? Las típicas preguntas que nos hacían, que comentábamos hace ratito. ¿Y quién ocupa el rol de qué o por qué y quién es, no? Es una cosa muy estresante para una persona. Fin. O sea, que te estén cuestionando todo el tiempo, ¿por qué no eres así? ¿Por qué eres más así? ¿Por qué todo Que esto? tengas que asumir la responsabilidad de ser la parte educada de la conversación, ¿no? Porque Exacto. ahora también le tienes que explicar a los demás quién eres, por qué vives, por qué haces, por qué todo. Así es. Clarifiquemos ya nada más, yo creo que para también ir cerrando esto, el vivir como una persona que pertenece a la diversidad ya lleva una carga mental absurdamente densa. Sí. Y nosotros, desde la óptica de saber que no estamos enfermos, nos resistimos a veces a que especialistas en el área psicológica se acerquen a nosotros, Sí. como para demostrar que podemos muchas cosas. Entendamos que el hecho de vivir en la diversidad nos hace más vulnerables
a vivir depresión, a vivir ansiedad, a vivir una serie de complicaciones emocionales que no tenemos que resolver nosotros mismos y que sobre todo no tiene que resolver mi pareja, no tiene que resolver mi mamá, mi papá, ¿no? O sea, esa aceptación, ese encuentro, esa concienciación, esa resignificación, no tiene que nacer en ellos, tiene que nacer en nosotros, pero a lo mejor no contamos con los recursos para hacerlo, personales, y entonces necesitamos de un especialista. Ser consciente de que ese especialista nos puede ayudar a asimilar mejor cada uno de los elementos de nuestra vida, nos va a regalar la posibilidad de que tengamos claro de qué queremos, cómo pedirlo y dónde encontrarlo. Y para eso justamente tenemos el día de hoy a Paquito Villagrana, lo tuvimos el día de hoy en el programa. Paquito, rapidísimo tus redes sociales para poder encontrarte. A mí me pueden encontrar en todas las redes como paco.villagrana, Paco con K. Ahí pueden mandarme sus preguntas, sus dudas, sus curiosidades. Ahí mismo suelo publicar temas de cursos especiales. Estamos por generar un círculo de hombres LGBT con la intención de desarrollar esta clase de temas con grupos vulnerables. Con gusto pueden escribirme. Y también los martes tenemos todos los martes a las 4 de la tarde un programa que se llama Lo que no ves, que trata de abordar estos temas acerca de salud mental con distintas personas que los viven desde sus respectivas trincheras para que vayamos trabajando en el tema de avanzar, de crecer y trabajar esta parte de la salud hacia el bienestar. Perfecto, y agradecimientos enormes, muchísimas gracias a Luis Carachure, el día de hoy fue la persona que me vistió. Recuerden sus redes sociales, está como luis.carachure.brands en Facebook y en Instagram o solamente como luis.carachure. Muchas gracias a Ros Gallardo, directora justamente de RG Medios, el canal que impulsa. Un besote, amiga, gracias por darnos la oportunidad justamente de hacer voz, de hacer canal, de ir picando piedras justamente en estos temas tan importantes como comunidad y como comunidad LGBTI. Recuerden que vamos a estar todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en su programa Comunidad LGBTI, Mitos y Verdades. Yo soy Gabo Dávila, me pueden encontrar en redes sociales como @gabo.davila. Y nos vemos en la próxima semana. Paquito, muchísimas gracias. Agradezco. Muchas gracias también a todo el equipo de producción de RG Medios. Gracias, Fati. Gracias, Pepe. Les mando un besote. Nos vemos hasta la próxima. Esta es una producción de RG Medios, el canal que impulsa.